Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que vaya bien. En primer lugar, os quiero dar las gracias por la acogida que ha tenido el primer vídeo, por la acogida que está teniendo mi canal, y os doy la bienvenida a este segundo vídeo. Para mí es un placer continuar con esto, es mi pasión, y espero que podáis seguir disfrutando de ello y que a mí me sigáis enseñando nuevas cosas con vuestros comentarios y con vuestros consejos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, y es el hecho de por qué hay un conflicto en Israel y en Palestina. Esto es algo que tiene que ver con la historia, ¿de acuerdo? Con la historia de este conflicto. Y es muy importante, queridos amigos, que sepáis cómo se hace la historia, ¿de acuerdo? Y quién la cuenta, ¿vale? Y las actitudes que tenemos que tener ante ello. Es importantísimo que para cualquier cuestión analicemos el máximo número de fuentes posibles, tanto israelíes como palestinas, también del exterior. ¿Por qué? Porque así nuestro análisis será lo más completo posible y no caeremos en el riesgo de lo que estemos contando sea un relato y no algo histórico. Es decir, podemos caer en el riesgo de contar lo que ha sucedido bajo una perspectiva y no bajo una perspectiva global. Es decir, podemos acercarnos a contar un cuento, como sería en inglés una story, y no un history, no a los facts, no a los hechos, ¿vale? Esto, para cualquier cuestión, lo podemos ver, por ejemplo, hoy en España, si vamos a temas que todavía siguen generando polémica, como la guerra civil. Al fin y al cabo, si solo vamos a contar experiencias o testimonios de un tipo de fuentes, vamos a quedarnos con una visión no completa de esta situación, ¿de acuerdo? Por tanto, para la cuestión israelí-palestina, tanto como para esta como para cualquier elemento, hay que siempre contar con el mayor número de fuentes posibles. Y esto es lo que yo he hecho con esto. Voy a transmitiros las fuentes en los comentarios y espero, por supuesto, que sigáis consultándolas para formaros una imagen más completa. Porque al fin y al cabo nadie estamos en posesión de la verdad absoluta. Solo podemos poner granitos de arena para ayudar en esta consecución y en esta búsqueda de la verdad. Bien. Hechas estas primeras aclaraciones, en primer lugar, vamos a ver qué sucede, es decir, por qué hay un conflicto aquí, de dónde viene esto, ¿no? Bueno, breves apuntes históricos. La región que hoy en día tenemos de Israel y Palestina está ocupada desde hace milenios, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis, pese a que, bueno, hay más poblaciones, en torno al año 1207, más o menos, es cuando está fechada la primera mención de Israel en la historia, en una estela que os copiaré, que es la estela de Merneptah, ¿vale? Después, esto os lo digo que también yo he investigado sobre esto, tenemos en estos territorios las monarquías de Israel y Judá, los famosos reyes que están en la Biblia, ¿no? Estos reyes, en estas monarquías, gobiernan hasta el año 586, más o menos antes de Cristo, en el cual se produce el exilio de Babilonia, ¿de acuerdo? Luego, esta región, esta zona, pasa a ser gobernada por los persas, ¿vale? Los persas que están aquí y que, en este sentido, es como una satrapía del imperio persa, una parte de este imperio persa, la región que nos interesa a nosotros. Tras los persas, como sabéis, si habéis visto la película de Alejandro Magno, bien Alejandro Magno, les gana, ¿no? Y esta parte de lo que hoy sería Israel y Palestina pasa a formar parte de uno de los reinos helenísticos, ¿de acuerdo? Del de los seleucidas. Y nunca, es decir, en estos momentos no es independiente. La independencia la pierden los judíos, ¿de acuerdo? En este exilio, ¿vale? De Babilonia al 586. Bien, en este momento, para ubicaros temporalmente, en torno al siglo III estamos, ¿vale? Siglo II, aquí es cuando se produce la revuelta de los macabeos, que si habéis ido a Israel, se asocia, bueno, pues con este periodo de independencia judía, que es verdad, ¿vale? Estos macabeos, ¿de acuerdo? Y luego los asmoneos,
gobiernan de forma independiente hasta la llegada de los romanos, Pompeyo el Grande. Hay una serie a mí que me gusta mucho que se llama Roma, que es Pompeyo y Julio César. Bueno, pues estos señores que estaban en el primer triunvirato, bueno, pues Pompeyo hace que la provincia de Judea, como se llama, pase a ser una provincia romana. Y tenemos los llamados reyes títeres, como por ejemplo Herodes, que sonará a todos. Herodes el Grande, se ve esto en Israel, la fortaleza de Masada, os recomiendo que la vayáis a visitar, ¿vale? Bien. Tenemos esta situación, ¿de acuerdo? Hasta la llegada, hasta la revuelta, que es una revuelta que se llama la revuelta de la Bar Kokhba, principios del siglo II, ¿vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con la revuelta de la Bar Kokhba, ¿de acuerdo? De un tal Simón Bar Kokhba, en el principios del siglo II, que pierden los judíos contra los romanos, a partir de aquí, Adriano, el emperador romano, ¿vale? Otros de estos emperadores que nacen en la península ibérica. Bien, pues Adriano, ¿de acuerdo? Adriano cambia el nombre de Jerusalén, ¿vale? Por Aelia Capitolina y expulsa a los judíos de Jerusalén y no pueden volver a entrar, ¿vale? Y la provincia, que antes se llamaba Judea, ahora pasa a llamarse Siria-Palestina. ¿Por qué? Porque Palestina era el nombre, ¿de acuerdo?, asociado a los enemigos históricos del pueblo hebreo, los filisteos, los Peleset, de ahí el nombre de Palestina. Y seguro que os suenan los filisteos por Goliat, esta historia de David y Goliat, ¿no? Los filisteos fueron un pueblo que existieron, uno de los pueblos del mar que radicaron, por ejemplo, las civilizaciones de esta zona en la Edad del Bronce final, ¿de acuerdo? Como la civilización micénica y el imperio hitita, ¿vale? Bueno, pues este es el nombre que pasó a tener ahora esta provincia romana que se llamó Siria-Palestina, ¿vale? Esta provincia. Bien, pues esta provincia de Siria-Palestina, ¿de acuerdo?, luego formó parte del Imperio Romano de Oriente, que luego se conoció como el Imperio Bizantino, ¿vale? Y aquí es lo importante. A partir de aquí ya tenemos la llegada de los árabes, ¿de acuerdo? Y la dominación musulmana, ¿vale? La dominación musulmana. El concepto de árabe musulmán no es lo mismo. Esto imagino que lo sabéis, lo podemos dar en otro vídeo, pero bueno, os dejo enlace para eso, ¿vale? Musulmán es un término de religión, ¿de acuerdo? Y árabe es un término de lengua y también de cultura, ¿vale? Bien. ¿Qué sucede? Bueno, pues en torno al año 570 tenemos el nacimiento de Mahoma en la Meca, del profeta, ¿vale? Y en torno al año 620 se piensa que Mahoma emprende un viaje nocturno, ¿vale? Viene en el Corán, en el capítulo 17, ¿vale? Desde la Meca hasta la mezquita más lejana, que es la de Al-Aqsa, ¿vale? La tercera mezquita más sagrada hoy en día para el mundo musulmán, ¿bien? Y ahí dirige a otros profetas en la oración y ata a su corcel alado, Burak, en el muro de Burak, o muro occidental. Y después, según el Corán, asciende al cielo y habla con Dios antes de regresar, ¿vale? Es decir, todo esto, el profeta estuvo en Jerusalén, pero en un sueño, ¿vale? No físicamente. Bien. A partir de aquí, como sabéis, bueno, pues en la península arábiga dominan los árabes, ¿vale? Y los ejércitos árabes en el siglo VII, que luchaban, ¿de acuerdo?, arrebataron la Palestina histórica al Imperio Romano de Oriente. Y solo a partir de aquí tenemos esta dominación de personas que luego se pueden asociar con los palestinos, porque ni los cananeos ni los filisteos se asocian con los palestinos, no tienen nada que ver. De hecho, los israelitas, los antiguos habitantes de Israel, tenían un componente también cananeo, o sea que no tiene nada que ver esto, ¿vale? Bien, a partir de aquí la región fue gobernada por soberanos islámicos, como los califatos Omeya y Abasí, ¿vale? Y de 1099 a 1187, los cruzados cristianos europeos
controlan Jerusalén, antes de ser derrotados por Saladino. Hay una película que a mí me gusta mucho, que es la del Reino de los Cielos, y ahí siempre hay una licencia histórica, ¿no? Pero se explica muy bien esta situación, ¿vale? Después, tras la victoria de Saladino, ¿vale?, hay un dominio ayubí y mameluco, ¿de acuerdo? Y todo esto es así hasta la llegada de lo que más nos importa a nosotros, que es el Imperio Otomano, ¿de acuerdo? El Imperio Otomano gobierna la región desde el 1516 hasta el 1917, ¿vale? Gobierna la región, aunque con una introducción, en todo Oriente Próximo, incluido lo que es Israel-Palestina, ¿vale? Bien, en la historia de este gobierno, pues no podemos siempre ver el desarrollo de la región de una forma igual, ¿no? Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que sí que seguía habiendo judíos en esta región, sobre todo en las zonas de Safed, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y la convivencia con la población árabe, que no palestina, porque no había un nacionalismo palestino como tal tampoco, ¿de acuerdo? En estos momentos, fue buena hasta finales del siglo XIX, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la población que había en Palestina de árabes, en la Palestina histórica, eran de unos 200.000, en torno a 1.800, y de judíos en torno a 7.000, ¿vale? ¿Y cuál es la clave que tenemos que tener en cuenta por la que empieza este problema? Pues por lo que empieza este problema es por una reforma que se aprueba, en 1858 por el Imperio Otomano, que es la Reforma Agraria Otomana, ¿de acuerdo? A partir de este momento, los árabes que habían poseído sus tierras durante generaciones tuvieron que registrarlas y pagar impuestos inmobiliarios. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que muchas personas que no podían pagar los impuestos, muchos campesinos pobres, tienen que vender sus tierras y se convirtieron en arrendatarios de sus propias tierras, ¿vale? Esto y las oleadas de antisemitismo que teníamos en Europa y en Rusia, por ejemplo, tras la muerte del zar Alejandro II, se produce una marea antijudía muy violenta, por lo cual 2,5 millones de judíos entre el 1881 y el 1914 emigran, abandonan Europa del Este. La mayoría huye a Estados Unidos, pero por este tema de que se podía comprar tierras desde antes, ¿de acuerdo? Estos dos elementos hacen que muchos judíos vayan a la zona de Palestina y les compren las tierras, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando nace este movimiento sionista en Europa, en este momento, ¿vale? En este momento en el cual los judíos compran las tierras, ¿vale? Compran algo muy, muy pequeño, ¿de acuerdo? Hasta 1948 únicamente el 7%. Bien, ¿qué sucede entonces? Pues que esta situación, por esta compra de tierras, a finales del siglo XIX ya empezamos a tener problemas con la población árabe, ¿vale? Estos judíos que vivían antes alrededor de Jerusalén, en Hebrón, en Tiberíades y en Safed, se les unen los judíos que vienen de Rusia y de Europa del Este, huyendo de la persecución, ¿de acuerdo? Y también se produce, por otra parte, un aumento de la población árabe por emigraciones que vienen de Egipto, ¿vale? Bueno, pues en estos momentos ya tenemos quejas de la población, los nobles palestinos, que envían a las autoridades otomanas información de que, por favor, detengan la inmigración rusa y la adquisición judía de tierras árabes, ¿de acuerdo? Y es en este momento cuando en el 1896 tenemos a Theodor Herzl, que os lo voy a poner en los comentarios, que publica el panfleto que se conoce como el Acta Fundacional del Sionismo, que es el Estado judío, ¿de acuerdo? En el cual dice que los judíos deben abandonar Europa de forma planificada y tener un hogar nacional. Ojo, ese hogar no tenía por qué estar en Palestina. También propuso otro, por ejemplo, en Argentina. ¿De acuerdo? ¿Y por qué quería esto? Porque quería salvar, ¿vale?,
a la situación de los judíos en Europa, ¿de acuerdo? Únicamente en agosto, ¿de acuerdo? En un congreso sionista en Basilea, en el primero, ya dice que ahí tiene que ser el hogar en Palestina y que tiene que tener ayuda de las otras potencias, ¿vale? Bien, esto, ¿de acuerdo?, genera problemas y ya autoridades palestinas, un alcalde de Jerusalén, escribe a ciertos rabinos diciendo que este Estado iba a tener una oposición en Palestina, ¿vale? Bien, es en estos momentos cuando podemos ver el desarrollo de lo que se llama el nacionalismo palestino, ¿de acuerdo? Hasta este momento los palestinos no se sentían como palestinos, como tal. Vivían parte de un gran territorio y tal, pero su tensión con estos emigrantes judíos, el hecho de que se les despoje de las tierras, también las élites que publican cosas en los periódicos, hace emergencia de esta oleada nacional. ¿De acuerdo? Bien. Muy importante en estos momentos, ¿de acuerdo?, es el tema de la Primera Guerra Mundial, que como sabéis es de 1914 a 1918. Bueno, pues en esta parte, en esta Primera Guerra Mundial, ahí es cuando los británicos y los franceses se reparten, como se puede decir vulgarmente, el bacalao, ¿no? Y se reparten Oriente Próximo, ¿de acuerdo? En zonas que van a abarcar, pues, control de los británicos y zonas de los franceses, ¿vale? La zona que nos interesa a nosotros cae, ¿vale?, en partes, bueno, y también zonas internacionales, ¿de acuerdo? La que nos interesa a nosotros, ¿de acuerdo?, tenemos esta zona internacional, ¿vale?, que es la de la Palestina histórica, ¿de acuerdo? Bien, en el contexto de la Primera Guerra Mundial se produce una declaración que es la declaración Balfour, que era el secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores, ¿de acuerdo? Y le dice, ¿de acuerdo?, a Rothschild, uno de los Rothschild, ¿vale?, que, un sionista, que le apoya, ¿de acuerdo?, los británicos apoyan el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esto es muy importante para el sionismo, pero como podéis comprender, es algo muy grave también, porque los británicos no tenían ninguna jurisdicción sobre Palestina y tampoco habían consultado al pueblo árabe sobre esta cuestión. Es decir, esto se hace sin tener en cuenta a las personas de ahí, ¿vale? Y pese a que en este primer momento ese movimiento sionista es reconocido, ¿vale?, claro, es decir, esto no se había tenido en cuenta, no habían tenido en cuenta a los árabes, no podían entender cómo podían ofrecer un hogar nacional a personas que no vivían en Palestina y que no estaban controlando Palestina, ¿vale? Encima se les mencionaba en la declaración como comunidades no judías, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es una cuestión muy importante que explica la situación posterior. Y el movimiento nacional palestino nace, sobre todo, no es que nazca, pero se constituye con fuerza a partir de aquí, ¿de acuerdo? Bien. Luego, esto sigue aumentando, por esta declaración la tensión aumenta con el final de la Primera Guerra Mundial y suceden varias cosas, es decir, los judíos no entienden ese rechazo de los árabes porque, claro, se habían sido perseguidos en toda Europa, no entienden por qué, es decir, piensan que no van a hacerles ningún daño y luego, claro, los árabes, pues eso, no entienden por qué quieren quitarles sus hogares, no entienden por qué quieren ir a un lugar como este tipo, no entienden por qué pueden emplear a los árabes para trabajar su terreno, o sea, son una situación de incomprensiones, ¿no? Bien, a partir de este momento, ¿de acuerdo?, en el cual creo que es muy importante el hecho de la declaración Balfour, es decir, y esto se puede ver después, que no se tiene en cuenta a los árabes, no se tiene en cuenta a los árabes por las potencias occidentales. Bien, a partir de este momento, con la Conferencia de San Remo, en el 1920, se produce lo que llamamos el mandato británico sobre Palestina, ¿de acuerdo? Es decir, ya los británicos, en este momento, ahora sí, controlan Palestina. Y encima adoptan la declaración Balfour, ¿de acuerdo? Lo cual se convierte en otro logro más para los sionistas, pero en un revés para los palestinos, ¿de acuerdo? Bien.
A partir de este momento, bueno, pues ya empiezan a aparecer más inmigrantes judíos, compran más tierras, desarrollan instituciones, hablo de los años 20, políticas, educativas, religiosas, etcétera, la Fuerza de Defensa Clandestina, la Haganá, el Irgun, que es una organización paramilitar pues más pequeña, también los árabes se asocian en agrupaciones nacionales, ¿de acuerdo? En los años 30 tenemos el Congreso Árabe Palestino, partidos de la independencia como el Istiklal, todas estas cuestiones, ¿vale? Y ya empieza también la emergencia de los palestinos de que tienen que tener un Estado y que esto sería algo de forma natural. Bueno, en estos momentos es cuando surgen los enfrentamientos más violentos, ¿vale? Entre habitantes, pues entre judíos y entre, ya podemos decir, porque hay una identidad como tal entre los palestinos, ¿vale? En Galilea, en Jaffa, ¿de acuerdo? Muchos enfrentamientos, muchos muertos, y al mandato pues le resultaba muy difícil controlar esto. Ponen limitaciones de compra de tierras, etcétera, ¿no? Y aquí se establece una pauta que luego tenemos en la historia. Y es que, claro, los palestinos, viendo que están solos, pues parecen llegar a la conclusión de que solo la violencia puede cambiar la situación. Porque es la violencia, en esto hecho lo que había hecho ahora, limitar las compras de tierras por parte de los británicos a los judíos. Bueno, tenemos en los años 30 más conflictos, tenemos las milicias judías que producen ríos de sangre, también una revuelta árabe en el 36 y el 39, muchas muertes, todo desastroso, ¿vale? Muchísima conflictividad, y por primera vez, debido a esto, en el año 37, se presenta la partición, la posible solución de los dos estados, ¿vale? Como tema que puede arreglar el conflicto en esta situación, ¿vale? Esto tuvo un rechazo total por los árabes, ¿de acuerdo? Porque la cuestión, ¿vale? Es que, claro, es que a ellos en un primer momento no se les había tenido en cuenta, ¿no? Entonces rechazaban otra imposición, ¿vale? Y esto cambia, ¿de acuerdo? Luego los británicos en el 39 publican una cuestión que rechaza la partición, incluso hasta la creación del Estado judío, que es el Libro Blanco, en el año 39, ¿vale? Y en este momento, lo que ellos apoyan es la creación de un Estado palestino independiente, pero que sea también un hogar para los judíos, ¿vale? En este momento los sionistas lo consideran una traición, ¿de acuerdo? Y los palestinos exigen más restricciones, aunque lo celebren. Bien, aquí ya vamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Vamos a la Segunda Guerra Mundial. Aquí se unieron casi todos contra las potencias del eje, pero, por ejemplo, el Gran Muftí de Jerusalén, ¿de acuerdo? Un símbolo de la resistencia para los palestinos, se alineó con Alemania contra los británicos, ¿vale? Y aquí que tenemos en la Segunda Guerra Mundial una de las mayores tragedias, sin duda, de la historia, ¿no? Como es el Holocausto, ¿de acuerdo? Y en este momento, esto supuso una reivindicación de las afirmaciones judías, ¿de acuerdo? Como veis, el Holocausto no es la causa del Estado de Israel, porque esto viene mucho atrás, ¿no? Pero en este sentido, supone, ¿de acuerdo?, una reivindicación de las afirmaciones judías, ¿vale? Y aumentar nuestros sentimientos a favor del Estado judío en el mundo. ¿Qué es lo que dicen los árabes? Los palestinos, que claro, que lo criticaban, el Holocausto, pero que es que eso no era asunto suyo, que era un asunto de los europeos y que ellos no tenían que pagar el precio por esto, ¿no? Pero bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 48, los británicos pierden más el control con Palestina. Tenemos una escalada de la violencia, ¿de acuerdo? Tenemos este atentado, ¿no? Que el bombardeo por el Irgun, ¿no? Esa milicia judía del Hotel King David, del Rey David, en el 46. Y bueno, llegamos en el año 47 a la resolución, ¿de acuerdo?, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la cual da el apoyo a la solución de los dos estados. Un estado árabe, ¿de acuerdo?, en la tierra del oeste del río Jordán, y un estado judío. Más o menos un reparto de zonas, y con Jerusalén con un cuerpo separado bajo el control de la ONU. Los sionistas estaban encartados con esta solución, ¿vale?
pero los estados árabes y los dirigentes palestinos la rechazan, ¿vale? La siguen rechazando la partición, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede después? Pues bueno, tenemos más tensiones, ¿de acuerdo? Y los británicos van a abandonar el lugar de Palestina, ¿vale? Tenemos también algo muy importante, que es que la Haganah prepara el plan Dalet, que es quieren para el Estado de Israel, futuro que se va a programar ahora, en este año 48, más territorio que lo que había dicho la ONU, algo muy importante, ¿vale? Y, bueno, desterrar a muchas personas árabes del país, ¿vale? Luego también tenemos aquí, en el año 48, más sucesos, como el de Yassin, ¿vale? Otra operación del Irgun, que hizo que muchos árabes se fueran, murieron muchas personas, y como una especie de guerra civil, ¿vale? En estos años, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se proclama el Estado de Israel? El 14 de mayo, perdón, del 48, ¿de acuerdo? Declara el movimiento sionista la creación del Estado judío, llamado Israel, paralelamente a la evacuación de Palestina por las fuerzas del mandato británico, ¿vale? Y en este momento, por esta declaración, hasta el 49, tenemos guerras, ¿de acuerdo?, contra ejércitos de Israel, de Egipto, Siria, etc., ¿vale? Israel gana la guerra y la utiliza para expulsar a los palestinos de sus hogares, ¿vale? Por tanto, esta es la situación que genera, en primer lugar, este conflicto, ¿de acuerdo? Luego tenemos, ¿de acuerdo?, a partir del año 48, ¿vale?, más elementos como que el gobierno de Israel decide que los refugiados palestinos no van a llegar a sus hogares, ¿vale? Y en este sentido, a partir de aquí es cuando empieza la historia del conflicto moderno, ¿de acuerdo? La historia del conflicto moderno. Que voy a hablar de ella en otro vídeo, ¿vale? Para explicar la situación de tensión en la actualidad, ¿vale? Pero, en este sentido, esto es, a grandes rasgos, por lo que hay un conflicto en Israel y en Palestina. Luego, todo lo que viene a partir de aquí son situaciones que tratan de arreglar esta cuestión. Pero la explicación en torno a por qué hay un conflicto es esta, ¿vale? Desde aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y es, desde mi punto de vista, por algo que, bajo mi humilde opinión, ¿no?, bajo mi humilde opinión, es el hecho de la mala gestión de las potencias occidentales en este lugar. De una mala gestión, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, la compra de tierras por parte de los judíos era algo legal, y la compra de tierras, en este sentido, era algo legal porque los otomanos lo permitieron. Y perfectamente se podía intentar algo así, ¿vale? Pero cualquier situación, siempre, desde mi punto de vista, tenía que haber tenido en cuenta a los árabes de allí. No se pudo crear en ese momento todos los pasos que se dieron, desde la propia declaración Balfour, y luego después el mandato británico, y luego después, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo?, siempre tenían que haber tenido en cuenta de una forma mucho más clara a los palestinos y haberse hecho un consenso con ellos, porque eso es lo que produjo un conflicto. Y nada, espero que lo hayáis entendido, ¿vale? ¿Por qué? Esto es lo que explica por qué hay un conflicto en Israel y en Palestina, y en el siguiente vídeo, para no saturar mucho, de lo que hablaré es cómo se ha llegado a la situación actual, ¿vale? Aquí explicamos por qué hay un conflicto, y en el siguiente hablaremos del desarrollo de este conflicto y cómo se ha llegado a la situación actual. Espero vuestros comentarios, vuestras sugerencias, os dejaré bibliografía para que lo podáis consultar, para que sigáis pudiendo ampliarlo. Y nada, muchas gracias como siempre y os espero en el próximo vídeo. Gracias.